El canal del Congreso presenta Qué gusto saludarlos en Vértice Internacional. Soy Rina Musal y estamos listos para presentarles este programa que analiza el acontecer internacional y sus impactos para México. El mundo está en crisis. A los tirones geopolíticos, económicos, sociales y sanitarios se le suma la emergencia climática y los efectos adversos del calentamiento global, con más sequías, inundaciones, deshielo polar, incendios y una serie de huracanes. Pero, ¿cuál es el balance que nos deja la COP29 en Azerbaiyán? ¿Cómo es que la comunidad internacional recibió la noticia del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y qué implicaciones tiene para la acción climática? ¿Cuáles son las primeras acciones de gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el cambio climático? Les pido por favor que me acompañen. La COP29 en Azerbaiyán ha puesto el foco en la distribución de responsabilidades frente al cambio climático entre los países emisores y los que menos han contribuido. China, el mayor emisor global de CO2, genera un tercio de los gases de efecto invernadero, seguido por Estados Unidos, que aunque reduce su dependencia del carbón bajo la administración Biden, mantiene el segundo lugar. India se comprometió a lograr 0 emisiones netas para 2070, a pesar de depender aún del carbón. En Europa, Alemania, Francia e Italia lideran con sus emisiones, pero se han comprometido a alcanzar la neutralidad climática para el año 2050. Sin embargo, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca tendrá implicaciones para la política climática del mundo, priorizando la extracción de petróleo, gas y carbón, debilitando las políticas federales de protección ambiental y su posible salida del Acuerdo de París. El planeta está en crisis, el cambio climático destruye los ecosistemas, acelera la pérdida de biodiversidad y además afecta adversamente nuestras formas y nuestros modos de vida. Para hablar de un tema muy interesante, la emergencia climática, es que tuvo lugar la llamada COP29 en Azerbaiyán, en Bakú, su capital, precisamente para abordar los desafíos del calentamiento global. Para platicar de este importante tema nos acompañan desde el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, Carlos Gómez Roel. Él es presidente de la Fundación Vuelo Verde y vicepresidente de la UNAI, esta unión de asociaciones de ingenieros del Politécnico Nacional. Bienvenido, Encantado, Carlos. mucho gusto. Nos acompaña la profesora Anabel Ortega. Ella es académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Bienvenida, Anabel. Muchas gracias, como siempre. Bienvenidos. Carlos, cada vez que hablamos del cambio climático, los científicos nos advierten que estamos en un punto de no retorno. ¿Qué significa esto? El punto de no retorno se refieren ellos a que cada vez está aumentando, o tratar de que está aumentando el clima más cálido en el planeta. Esto es una situación a consecuencia de los cambios antropomórficos que están haciendo la humanidad en relación a la producción industrial, a la gran globalización de las mercancías en el sentido de producir a través del hierro, a través del carbón, que no se ha despetrolizado la economía tampoco, y eso ha generado unas emisiones de dióxido de carbono enormes en la atmósfera. También cabe destacar que hay ya una visión muy científica de la NASA, en la cual dicen que el eje de la Tierra ha variado. No podemos
ver la situación de que en Vancouver ha habido temperaturas de 38, 39 grados en el verano. Este movimiento del eje de la Tierra ha hecho que el Ecuador está empezando a subir hacia el norte. Por eso nos explicamos los incendios de los bosques boreales en Canadá, que fue una cosa pavorosa este año, que iluminaron Nueva York, que fue una cosa impresionante, ¿no? El hecho es de que la NASA mandó unos satélites a circunnavegar el planeta y encontraron dos puntos focales muy interesantes. Uno es la India, donde la extracción del agua del subsuelo en la India ha tenido una descompensación de la corteza, ¿no? Y el exceso de construcción en China han hecho que estos dos polos hayan generado el movimiento del eje. Y eso está probadísimo. Eso no se han metido mucho, pero está la información. Y eso ellos están previniendo que esto debemos de variarlo. ¿Qué está sucediendo? Ellos decían que en China, haciendo cálculos matemáticos, China ha construido en lo que va de la mitad del siglo pasado y hace 20 años, lo que Estados Unidos construyó en todo el siglo XX. Ese exceso de peso, por un lado, y la absorción de agua están haciendo que el eje de la Tierra se haya movido más rápido ahora hacia el este. Antes se movía lento hacia el oeste. Eso hizo que el Ecuador está subiendo. Y al mover el Ecuador, los incendios forestales están siendo mucho más graves. Ahora, si le sumamos a los incendios forestales, Anabel, también tenemos sequías, tenemos el deshielo polar, tenemos inundaciones, más huracanes, es decir, estamos en un punto de no retorno, prácticamente vivimos un hervidero mundial. ¿Qué consecuencias tiene todo esto para nuestra forma de vida? Bueno, desde luego esto nos afecta en todos los sentidos. Hemos visto que este 2024 ha sido el año más caluroso, creo que subió 1 grado según los expertos, y que por más que toda la tecnología, hoy la ciencia nos está dando datos relevantes como los que acaba de mencionar nuestro colega, bueno, es muy delicado lo que estamos viviendo y lo vemos en un huracán de proporciones impredecibles como lo fue Otis en Acapulco, como las lluvias estas en Valencia, lo que está sucediendo y lo que llama terriblemente la atención y es alarmante es la capital Nueva Delhi, precisamente con estos índices de contaminación que están rebasando, me parece que 50 puntos de lo permitido para poder respirar. Las imágenes son abrumadoras y a los que somos un poquito más grandes nos recordará esto de cuando el destino nos alcance, ¿no? Pues parece que estamos ahí. De hecho, incluso desde las relaciones internacionales, estamos viendo que todos los esfuerzos del sistema internacional a través de la ONU, de esta conferencia de partes que hablan de todas las acciones que deben hacer los países, la realidad es que hemos alcanzado pocas metas. Hablamos de que en los objetivos de desarrollo sostenible a este año hemos logrado un 17%, cuando llegaríamos al 2030, en teoría, cumpliendo lo demás. Y estos datos que han sido tan alarmantes, pues ha hecho que las Naciones Unidas recientemente esté haciendo un nuevo pacto, un pacto del futuro que hablan hacia el 2045, porque están viendo que no estamos tomando las acciones necesarias, pero lo cual es muy desalentador, porque por un lado sabíamos que esto iba a llegar, sabíamos que había compromisos que no se han cumplido, que nos afectan en la vida diaria. O sea, ¿quién no puede estar alarmado de lo que pasa en Valencia, como lo que pasó en Acapulco o lo que está pasando en Nueva York? Eso es de las personas de cada día. Y lo que estamos viendo, que a pesar de la ciencia, la tecnología, el conocimiento científico, pareciera que los intereses son más poderosos y que nos van a seguir afectando. De hecho, ya no se habla de la prevención o el cuidado del medio ambiente. Ahora todas las medidas de cooperación y se habla de la regeneración del medio ambiente, lo cual ya es grave. O sea, quiere decir cuánto porcentaje de la biodiversidad, de la atmósfera hemos degradado como para ahora regenerar. Eso ya, la sola palabra te dice muchísimo, ¿no? Y entonces podríamos decir que el costo de la inacción es mayor que el costo de la acción. Por supuesto. Pero no tenemos políticos responsivos en el mundo. Ahora tenemos la llegada de Donald Trump, viene a desangeló profundamente la cumbre, la COP29 en Azerbaiyán. Es decir,
¿Qué está pasando con la toma de decisiones a nivel internacional? Se estaba previendo la llegada de Trump en principio, pero también había una esperanza de que los grandes esfuerzos de 10, 15 años pudieran empezar a resultar a partir de Azerbaiyán. No fue así y todo el mundo está con el temor y la incertidumbre que es un personaje que no se sabe qué va a hacer al día siguiente, que puede tomar decisiones muy conservadoras o puede tomar decisiones demasiado liberales y no hay un equilibrio. Ese equilibrio tal vez lo pudiera tener él en el Congreso de Estados Unidos, que pudiera tener un esfuerzo para que él tomara una decisión en que el cambio climático existe, porque ese es el problema. Él no cree en esto. Digo, vimos que se salió Estados Unidos del Acuerdo de París, no lo firmó, regresó Biden, lo hizo y empezaron todo. Ahora, él está entusiasmado con la cultura del carbón, ¿no? De poder seguir con el petróleo y todo. Él como que no cree mucho en la parte de los coches eléctricos. Sí, claro. Entonces, yo creo que va a haber un punto en el que todos se van a poner de acuerdo de una forma en que la presión hacia Estados Unidos va a haber consecuencias al interior de Estados Unidos y él va a tener que retomar sus decisiones, retomarlas y redirigirlas, reconducirlas, porque si no, esto... Lo menos probable, Anabel, sobre todo por la llegada trumpista con este poder absoluto, una victoria decisiva, contundente. ¿Tú crees que Donald Trump se va a volver a salir del Acuerdo de París, inclusive de la COP, es decir, de la plataforma de la ONU, es decir, el evento más importante de Naciones Unidas, de este lugar en donde están los expertos, también se va a salir de ahí? Bueno, yo creo que cuando se habla de Trump, se habla de todo lo que sea posible. O sea, impredecible totalmente. Sí, claro. La realidad es esa, porque él tiene que estar de acuerdo con su narrativa, su propia narrativa. Y eso significa cualquier cosa que le beneficie. Ahora, los hechos durante su gobierno dan prueba de esto. Sí, efectivamente, no cree en el cambio climático, no desea participar de estos mecanismos de cooperación, y cuando habla de Make America Great Again, habla de no ceder ni un centímetro de aquello que pueda ser en perjuicio de los Estados Unidos. Y si para eso ellos definen, y su nuevo equipo de nombramientos dicen mucho de lo que, si el carbón, si la producción de coches de gasolina, etcétera, son benéficos para la industria del acero, para el empleo, lo van a hacer, independientemente de lo que opinen los demás. Ahora, sí es relevante hablar de este esfuerzo que hacen todas las otras naciones por tener una especie de contrapeso frente a lo que sí está pasando. Sin embargo, vemos ayer, justo se reúne todo el poder para el presidente Trump con la Cámara de Representantes, la Cámara de Senadores y además una Suprema Corte que ya es muy favorable a sus intereses, pues que tiene todos los aliados de ahí. Además está en el intento de desarmar lo que se llama el famoso Deep State, que tiene que ver con estos cuerpos de la administración pública que actúan exactamente en Washington y que actúan acorde a agendas globales, a compromisos internacionales. Entonces, me parece que estamos ante una presidencia no a favor del cambio climático y que en términos de los compromisos internacionales, aun cuando estén firmados, no necesariamente serán respetados. Yo creo que va a haber, hay que estar muy a la expectativa de qué señales puede haber. Claro. Vemos, por ejemplo, en términos médicos, vemos que el nombramiento de John F. Kennedy Jr., que es antivacunas, anti ciertas evidencias científicas, pues nos va diciendo por dónde más o menos van los temas, ¿no? Inclusive, Carlos, Anabel, hay toda una embestida de Donald Trump para echar para atrás la ley más ambiciosa y grande que implementó Biden para enfrentar el calentamiento global y el cambio climático dentro de Estados Unidos. Eso lo echará para atrás. En principio, por el perfil y lo que él ha hecho y su política pública, que es pública de él, es posible que lo haga. Es muy posible que lo haga, y sobre todo con ese Congreso tan fuerte que le está dando casi carta abierta y un cheque en blanco para que pueda. Es lamentable, yo soy, y perdón que lo diga,
pero tengo esperanza en que el mundo va a tener que presionar de una forma en que él no llegue a tener que tomar decisiones tan radicales, porque sí sería un desastre, y yo creo que ni para el 2045 ni para el 2080 habría forma de arreglar esto. O sea, yo creo que estamos sí en el punto de inflexión de que si no se arregla el asunto con Donald Trump, el Congreso, y si ven que los intereses hacia Estados Unidos sí empiezan a mermar, porque el mundo se puede unir para que en Estados Unidos haya un problema serio y él tendrá que recapacitar, solamente así. Si no... Sí. Ahora, Anabel, el tema del cambio climático es un tema de ciencia, de datos, de diagnóstico, de evidencia, y vemos que muchos actores políticos lo utilizan también ideológicamente, es decir, Donald Trump es un negacionista, es un anticlimático. ¿Cuál es el interés de portar esta posición? Bueno, pues el interés, como todos los populistas, es primero ser estridente, el segundo es tener causas, ¿no? de algunos sectores en las que puedan enarbolar, y en este caso no, vemos pues, los sectores del acero, del petróleo, de la industria automotriz, de los sindicatos, bueno, no hablemos de la Rifle Society, ¿no? Sí, claro. De las armas. Entonces, tener estos sectores que te apoyan, enarbolar sus causas, no necesariamente habla de lo que construiste ideológicamente, habla de tus intereses a nivel narrativo para lograr elecciones y tener poder. Esto está pasando en muchos lugares del mundo, desafortunadamente, y lo que vemos es que hoy en esta sociedad de la inmediatez, de estas querer solucionar todo rápido, del descontento de la democracia y las instituciones, lo que estamos observando es que las sociedades últimamente están optando por tener este tipo de respuestas inmediatas que nos dan algún beneficio, pero en el muy corto plazo. Creo que se ha perdido estas políticas de Estado, estas políticas de contrapesos, de decir qué nos conviene hacia 30, 50 años como nación y por supuesto a nivel global mucho más, porque estamos totalmente interdependientes. Entonces, se aprovechan todas estas causas, ¿no? Ahora, Carlos, me llama la atención tu perfil, tu trayectoria, que de alguna manera ha estado en todo este sector, digo, el ambiental, el relacionado con la energía. ¿Qué piensas tú? Es decir, ¿tenemos que derribar el statu quo basado en la matriz energética de carbón, de petróleo y de gas? ¿O por el contrario debemos de coexistir o generar una confluencia con las energías limpias y renovables? Es decir, ¿tenemos que reemplazarlo o podemos convivir? Creo que la transición energética, México fue pionero. México fue pionero desde hace algunos años y empezó a visualizar que las energías renovables tenían que ser necesarias, no más para México, sino para todo el mundo, y más para un tratado de libre comercio que estaba cumpliendo con la economía más grande del continente. Yo creo que México tuvo esa visión, como bien decía, que el mediano y el largo plazo México empezaba a hacer política pública seria con la transición energética. O sea, sí los fósiles, porque mientras existan, los van a seguir explotando. Pero espérate tantito, también tenemos energías renovables y la energía solar, la energía eólica. Yo recuerdo en 1999, que fue la reunión nacional de energía que el Senado nos convocó, estuvimos en Monterrey y ahí propuse la energía eólica en Tehuantepec. O sea, claro, no como ahora salió, porque ahora Walmart compra la energía eléctrica de ahí y a 10, 20 kilómetros no hay luz, ¿no? O sea, yo decía, en ese momento estaba yo inmerso en el movimiento cooperativo nacional, que si a una cooperativa de pescadores tú le dabas la oportunidad de tener su sección de consumo, podía construir y administrar la energía eólica de ahí y les dabas otra chamba y podrían construir a lo mejor una fábrica de postes, porque ¿cómo distribuyes la energía? Una fábrica de postes para un sector social, ¿no? Estabas dando toda esa situación para poder distribuir la energía. Hablo 1999, ya estábamos pensando eso. En esa reunión ya se hablaba del transísmico, ya se hablaba de hacer un desarrollo horizontal de Oaxaca a Veracruz, de Salina Cruz a Coatzacoalcos, como ahora ya, qué bueno que lo están desarrollando, pero la parte de horizontalidad
era de crear las empresas para poder... Y eso creo que va a ayudar. Y esta política de mediano y largo plazo que México empezó a hacer desde hace 10, 15 años, sí va a ser muy buena, creo que es conveniente. Y bueno, mientras no haya situación de descarbonizar todo el país, no se puede porque hay muchos intereses, como bien decías, pero casi ya un 50-60% empieza a tener la tendencia, sobre todo los coches eléctricos, ahora con el litio y todo, ¿no? Sí, así es. Todo este intento por descarbonizar las economías, Anabel, en el mundo, digo, ¿cómo estamos viendo el nivel de ambición climática que se negoció en la COP29 en Azerbaiyán? Algunos ejemplos que nos pudieras dar. Bueno, la realidad es que las COPs han sido muy exitosas, después incluso cobran mayor relevancia con el Acuerdo de París para poder generar no solo acciones en lo inmediato, sino a mediano plazo y el financiamiento de varias acciones, ¿no? De estos acuerdos generales para poder llevar a cabo las transiciones, para generar innovación tecnológica, transferencia de tecnología, que era el leitmotiv de estas COP. Pero ¿qué sucede ahora que nos convocó Azerbaiyán? Ya de entrada, ahí había incluso en la elección de esta COP, había una serie de pues desacuerdos, porque estamos hablando que la economía de Azerbaiyán está basada en el petróleo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una nación que no está atendiendo las necesidades de reducción de emisiones y además que está generando economía con ello, sea la sede? Yo creo que esto, incluso lejos de ser un estereotipo de por qué una nación como Azerbaiyán se preocupe, me parece que es una oportunidad también para aquellas naciones cambio, ¿no? que están justamente pues bajo una economía de energéticos que les permitan ver con la presencia y el acuerdo de varias otras naciones e intereses, pues generar alternativas, y eso me parece relevante. ¿Dónde vemos desde la organización del evento, pues una expectativa quizá muy importante por lo que está pasando este 2024 a nivel del cambio climático, pero por otro lado también muy expectante por quién iba a estar del lado de Estados Unidos, porque eso significa también una serie de fondos que son relevantes tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Y vemos una COP29 pues bastante descafeinada, dicen por ahí algunos, porque no todos los líderes más importantes llegan. Esto, empezando por Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Unión Europea, no asiste a esta reunión. Hay un pues desencanto de la expectativa en que pues quizá la otra candidata de Estados Unidos pudiera estar más afín a estos temas, y pues con la elección de Donald Trump, digo, muy respetable para los estadounidenses, ¿no? Que ellos eligieron democráticamente su líder, pero pues la COP dice, bueno, ¿y qué va a pasar? Y te habla mucho de quienes asisten a todas las cumbres, y vemos nada más por ahí al presidente de España, en donde incluso los españoles dicen, bueno, ¿y tú a qué representas si no va ni siquiera la presidenta de la Unión Europea? Y por ahí también Starmer del Reino Unido, que son los que me parece que están rescatando un poco la agenda de estas grandes naciones que deben asumir los compromisos. Hablamos desde el norte global, porque el sur global está comprometido, es quienes estamos enfrentando. Son los más vulnerables, claro, los más afectados. Por los afectados. Es donde está el error climático. Así es, donde está afectando directamente, y las migraciones tan terribles involuntarias por fenómenos y desastres naturales. Ahí está este compromiso. Entonces, esta COP es un poco peculiar. Bueno, hagamos un corte, volvemos, se va a poner interesante este programa. El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero han sido la fuerza impulsora del cambio climático. China, Estados Unidos, la India, la Unión Europea, Rusia y el anfitrión Brasil son los 6 mayores emisores en 2022, el último año para el que se tienen registros. Juntos representan el 50.1% de la población mundial, el 63.4% del consumo mundial de combustibles fósiles y el 61.6% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. De los 6, Estados Unidos, Brasil
y la Unión Europea se han comprometido a alcanzar la neutralidad climática para 2050, mientras que China y Rusia se han comprometido para 2060, e India aspira a completarlo en 2070. Es esencial que estas naciones fortalezcan su acción climática en aras de mitigar el calentamiento global. El 12 de diciembre de 2015, la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático adoptó el histórico Acuerdo de París, con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este tratado exige que cada país establezca sus compromisos nacionales para descarbonizar sus economías mediante la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas. Sin embargo, el progreso ha sido lento y en 2023 se alcanzaron temperaturas récord superando los 2 grados centígrados en algunas regiones, mientras que las emisiones continúan en aumento. Las consecuencias ya son evidentes, como incendios forestales, olas de calor, inundaciones y la pérdida constante de biodiversidad. Frente a este escenario, urge que la comunidad internacional haga un llamado enérgico para combatir el cambio climático, alcanzar emisiones nulas de metano y descarbonizar las economías para facilitar una transición energética de los combustibles fósiles. Seguimos adelante platicando sobre los éxitos, las asignaturas pendientes y las fallas de la COP29 en Azerbaiyán. Carlos, hace rato Anabel hablaba de las críticas y de los reclamos que se le hicieron a Azerbaiyán por ser un país petrolero y anfitrión de esta COP, pero ¿tú crees que sale bien librado? Es decir, ¿cómo ves el hecho que el jefe negociador sea una figura prominente de una industria petrolera? Bueno, a mí me parece que de entrada ellos están tomando un compromiso. Primero, el haber sido sede o haberla pedido. Uno. Dos, después de Dubái no se podían quedar atrás. Y aparte porque los jefes en Dubái dijeron, bueno, estamos conscientes de que también podemos empezar a despetrolizar. Y entonces como que llamó la atención al mundo y dijeron, oh no. Entonces cuando levanta la mano Azerbaiyán dice, bueno, el jefe del negociador dice, pues vamos a organizarlo en Azerbaiyán y va. Obviamente nadie se esperaba lo que pasó en Estados Unidos para hacer esto mejor. Pero a lo que yo me refiero es que Azerbaiyán está tomando una estafeta, qué bueno que la tomó, porque viene también del sector árabe petrolero y ellos no quieren quedarse atrás de hablar sobre la posible despetrolización y además de poder decirle al mundo, aquí pueden hablar, aquí pueden venir su reunión, pero también nosotros queremos ser testigos de lo que ustedes están queriendo hacer, porque Azerbaiyán está muy lejos. Azerbaiyán está lejos de Argentina, de Brasil, de Perú, de nosotros. ¿Qué piensa el mundo? Y que Azerbaiyán se acerque al mundo también. Esa es una oportunidad que también ellos están visualizando. Y ahora con la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania, ellos están cerca. Dicen, vamos a hablar de mejores cosas. Eso yo creo que también... También de demostrar esta autonomía, sí, esta independencia, claro, ¿no? De Rusia. Uno de los grandes temas de esta COP29, que ha sido, digo, no es novedad, ha sido una tradición, pero me parece que el tema del financiamiento climático es muy importante, Anabel, porque ahí los grandes perdedores son los países del sur global, países que muchos están endeudados y que no están pudiendo enfrentar los grandes desafíos de la adaptación y la mitigación. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el estatus del tema del financiamiento climático? Bueno, desafortunadamente no hay buenos resultados, no hay buenas cifras, precisamente porque los compromisos incluso han sido postergados algunos.
No por falta de incumplimiento, sino porque han decidido otras prioridades. ¿Y cuáles prioridades tenemos? Pues hay conflictos, ¿no? En Ucrania la Unión Europea tiene que destinar ciertos recursos, lo mismo en pues, Estados Unidos en Israel, etcétera. Hay como una serie de prioridades en la agenda internacional que han hecho que estos compromisos no sean del todo cumplidos. Eso no significa que no haya este constante diálogo y cooperación y algunas acciones que permiten llevar a cabo, por ejemplo, transferencia de tecnología, capacitación, que se dan en algunas zonas de África o de Latinoamérica. Mencionabas hace unos momentos los bosques, etcétera. Cómo generar esta conciencia y estas campañas de concientización, pero no es suficiente, porque al final del día estamos en este sur global conocido, que les digo siempre a los alumnos, no porque todos estén geográficamente en el sur, sino porque tiene que ver con una lógica que ha habido desde hace 2 o 3 siglos del extractivismo. Por eso este sur global es el que está sufriendo todo este cambio climático, con estas lluvias torrenciales, con estas sequías, escasez de recursos y estas migraciones que hoy volteamos a ver sin comprender por qué estos volúmenes tan masivos de personas que desean ir a otros lugares son migraciones involuntarias. En muchos casos, el caso mexicano es quizá un poco distinto, pero cada vez más nos vamos acercando a que tienen que emigrar porque no hay condiciones climáticas para vivir. Entonces, sí son los países que están esperando no solo la capacitación, sino la mayor conciencia de evitar un poco más el extractivismo y iniciando la conversación hablábamos de las políticas de regeneración, o sea, la inversión tiene que ir de, por ejemplo, la Unión Europea o Estados Unidos hacia ya acciones concretas en donde reforestar, en donde poner algunas cuestiones del agua, etcétera, y mencionar muy interesante lo que dicen de Azerbaiyán, que sí, definitivamente es ponerse en el ojo del mundo, tener su propia voz, y también los países árabes, algo que tienen muy, muy claro, y hablando, claro, son autocracias que tienen una visión también de largo plazo por sus esquemas políticos, que les permite decir hacia dónde vamos a ir, y es relevante lo que pasa en los Emiratos Árabes. Como dicen, el petróleo puede acabarse porque es un recurso no renovable hacia dónde vamos, y por eso no es casualidad que tengan estos desarrollos en términos turísticos o estas grandes estructuras cuando hablan de tecnología, ir al espacio, ¿no? De todo esto. 2030, por ejemplo, de Arabia Saudita. De Arabia ¿no? Saudita, ¿no? Justamente porque Claro. saben que el petróleo puede después no estar. Y entonces, ¿qué están haciendo a futuro? Ahorita Es tenía interesante. información del grupo que tenemos en Azerbaiyán, precisamente, de los jóvenes por el cambio climático y de la UNAI, que estuvieron en reunión con el ministro de Agricultura de Arabia Saudita y les está mostrando el desarrollo que tienen en el agua, en basura y en energías renovables. O sea, los árabes le están metiendo el dinero de lo que ya están invirtiendo, porque ya hicieron sus edificios, sus palacios y todo, a agua, basura y energía renovable. Eso es muy importante. Entonces, el dinero del petróleo invirtiéndose para la transición. La transición, claro, interesante. claro. Sobre todo, y la economía circular, que debe de ser ya una fuente para todo el mundo. O sea, la energía circular es muy Oye, Carlos, importante. el tema de la justicia climática, volvamos a eso, es decir, el tema del sur global, pobres islas, imagínense las islas, las más vulnerables, las más afectadas por el cambio climático, esta idea de que el cambio climático afecta de manera asimétrica y desigual y entonces se convierte en un problema de política internacional. ¿Quién le paga a las islas todas estas reparaciones? Hay ahorita en la conversación, porque el tema de Azerbaiyán es el financiamiento. Sí. Pero también el financiamiento no para hacer, sino también para cubrir las pérdidas. Claro. Que eso es lo que hay que tener en cuenta. El tema de la agenda es no nada más la inversión, sino cubrir las pérdidas de todo lo que al sur le está pasando. Lo vimos en Egipto. En Egipto se pusieron muy vehementes diciendo quién precisamente es el tema. Desde Egipto empezaron a platicar quién nos va a pagar las pérdidas. Entonces, el fondo de pérdidas que también está en la agenda se está negociando. Ahora, el jefe en la delegación de la Comunidad Europea está diciendo que ya se puso un plazo ahorita en la agenda, que para febrero se tiene que tomar en cuenta ya el financiamiento.
Por lo menos la Comunidad Europea ya para febrero va a tener que poner ya el financiamiento. No se sabe en los demás países, pero yo creo que ya es la punta de lanza para que los demás países o continentes empiecen ya a aportar, ¿no? Por lo menos una vez. Claro, y también el tema de las contribuciones nacionales por país es importante, es decir, que cómo juega este tema en la COP29 en Azerbaiyán, es decir, Anabel, por ejemplo, México, estamos incrementando nuestro nivel de ambición climática con la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Desde luego se tiene mucha expectativa precisamente por su formación académica en estos temas, justamente de medio ambiente, y todo lo que ella hizo, por ejemplo, en la Ciudad de México, han sido iniciativas muy interesantes, esto del rescate del canal nacional, de cómo ha implementado ciertas acciones y utilizar. Lo que ella siempre dice es utilizar la tecnología, por ejemplo, en estas cuestiones digitales para los servicios básicos y atender lo que se llama hoy precisamente los servicios ambientales. O sea, es el derecho al aire, o sea, al oxígeno, imagínense, al agua, a la tierra, etcétera. Entonces, tener como mucha claridad de que si logramos esquemas de bienestar, tienen que pasar necesariamente por cubrir los servicios ambientales básicos. Entonces, hay expectativas de la presidenta Sheinbaum por conocer el tema, por el equipo que la acompaña, que son destacados ambientalistas, empezando por la secretaria de Medio Ambiente, ex canciller de México, Alicia Bárcena, que ha sido una persona muy reconocida a nivel internacional. Entonces, la expectativa está ahí. Sin embargo, y yo he dicho que en términos de política exterior, la presidenta Sheinbaum ha entrado pisando fuerte, pero para derribar después un muro. ¿Cómo vamos a hacer si teniendo a nuestro principal socio comercial, de lo que dependen muchos de nuestros recursos, nuestra economía está totalmente dependiente de los Estados Unidos, si tenemos estos vaivenes económicos, hasta dónde podemos generar financiamiento para tener mayores iniciativas que beneficien no solo a México, sino también a Centroamérica? Hubo algo que hablaba el expresidente López Obrador, que si bien no era un proyecto concreto, pero hablar de estos programas con Centroamérica y Mesoamérica sobre todo, de Sembrando Vida, de generar condiciones mejores para la población, pues nos daba un poquito de esperanza, pero me parece que deben ser proyectos muy bien pensados, otra vez de largo plazo. Yo creo que la presidenta tiene todo el poder y el equipo para hacer eso, ¿no? Sí, yo te iba a comentar y a recordar el proyecto del Plan Puebla-Panamá, que a Fox se le dijo, ¿cómo se te ocurre? No, es que es cierto. El Plan Puebla-Panamá venía a tener un acceso preliminar al problema migratorio que ya se veía viniendo. O sea, México siempre en la legislación ha puesto políticas públicas de mediano y largo plazo que nos han ayudado y no nos damos cuenta. Sí nos han ayudado a comparación de otras partes del mundo. O sea, México de verdad es un crisol, está de verdad, podemos ir un poco blindado y más con el Tratado de Libre Comercio, porque la parte laboral la tiene Estados Unidos y la parte ambiental la tiene Canadá. Yo creo que tenemos que ver también más hacia Canadá, que cumpliendo con compromisos. Ahora, México tiene emisiones del 2% a nivel global, pero México ha hecho mucho. Una de las primeras leyes de cambio climático la hizo México, ¿no? Hay una comisión de medio ambiente en los congresos, tanto federales como algunos locales, que habría que implementar y dar certeza regional. Y hemos generado talento mexicano, sí, por mucho. ejemplo, diplomacia climática, ¿no? Ahí tuvimos a Patricia Espinosa liderando la COP16 y otras personalidades que realmente han apostado por el tema del calentamiento global. Y son expertos internacionales en las reuniones mundiales. Claro, y negociadores sobre todo. Sí, claro. Sobre todo. Este tema me parece relevante y a pesar de lo complejo que significa esta transición de la soberanía energética o no, me parece que también se están haciendo esfuerzos para que las propias empresas estatales o no, o sea, con estas participaciones privadas, estén generando también energías limpias. Entonces, creo que México es un muy buen ejemplo de lo que hacia dónde se puede ir si tenemos ciertas miradas muy estratégicas y que nos permitan operar, porque pues estamos ante una política internacional muy compleja con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Así es, todo un reto, Carlos. Sí. Permítanme hacer un corte, regresamos. Un segundo mandato de Donald Trump
podría representar serios desafíos para la acción climática global. Según estimaciones de Carbon Brief, Estados Unidos podría añadir 4.000 millones de toneladas de emisiones para 2030, un volumen equivalente al total de emisiones de Japón y la Unión Europea juntas, y podrían alcanzar 15 gigatoneladas para 2040 y 27 para 2050, en caso de no haber ajustes posteriores. Durante su primer mandato, cabe recordar que Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París y eliminó o debilitó más de 100 regulaciones ambientales, obstaculizando los avances de la Unión Americana hacia los objetivos globales de reducción de emisiones. México, el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero en Latinoamérica y responsable del 1.3% de las emisiones globales, actualizó su meta de reducción de emisiones al 35% para 2030. Sin embargo, el país es extremadamente vulnerable a los impactos del cambio climático, como ciclones más intensos, sequías, aumento de temperatura, incendios forestales, elevación del nivel del mar y pérdida de la biodiversidad. El reciente huracán Otis en Guerrero subraya esta vulnerabilidad y destaca la necesidad urgente de redoblar esfuerzos en torno a la mitigación y adaptación del cambio climático. A pesar de aumentar su meta de reducción de gases de efecto invernadero del 22% al 35%, México aún no ha adoptado el compromiso de alcanzar emisiones neta cero, como han hecho otros países. Como miembro del G20 y segunda economía de América Latina, México enfrenta una gran responsabilidad en la lucha contra el cambio climático. Seguimos adelante en este programa haciendo un balance de la COP29 en Azerbaiyán y la necesidad de que la comunidad internacional y los países en particular reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y se adapten prácticamente a las nuevas condiciones del clima. Carlos, ¿qué está dejando de hacer México para enfrentar el calentamiento global? Es decir, ¿en dónde tenemos que poner la mirada? Mira, desde hace muchos años, desde la COP16, propusimos la creación de la Brigada Aérea de Seguridad Ambiental. Un concepto novedoso que la tiene Naciones Unidas, que lo propusimos en frente del presidente Calderón y que precisamente se nos vio como una nueva modalidad para tratar de combatir los incendios forestales. En México los incendios forestales estaban a cargo de la Comisión Nacional Forestal, que contrataba helicópteros de privados y que cada helicóptero te rentaba 50,000 pesos la hora, pues bueno, pues que se queme el país, ¿no? Bueno, entonces la Brigada Aérea es de aviones específicos que tiene de un ala fija, pero que los pilotos sean de la Fuerza Aérea. Entonces les damos una herramienta a la Fuerza Aérea para que tengan la Brigada Aérea, porque los pilotos de la Fuerza Aérea se juegan la vida, ellos sí se juegan la vida, y sobre todo porque iba a estar coordinada por organismos del sector público. Vamos a suponer que puede ser Semarnat, puede ser la Secretaría de Gobernación, y hay 14 dependencias que pueden utilizar los servicios de cada uno de los aviones. Si ponemos los otros 2 aviones en cada estado, como lo hace Canadá, los estados grandes le dicen a los chicos para los incendios, por ejemplo. Estamos, por ejemplo, en Ixtepec, en Oaxaca. Estamos a 5 minutos de los Chimalapas. Los Chimalapas es la última gran reserva de agua que tiene México, es el 34% del agua potable. Nosotros vemos el agua, pero no vemos los bosques, que es cosa que yo creo y tengo la esperanza que la presidenta Sheinbaum va a empezar a ver y ojalá nos haga
nos haga caso, creo que vamos a poder platicar en ese sentido. Y establecer esta Brigada Aérea de Seguridad Ambiental es que en la primera parte del año, por lo menos del centro de México hacia el sur, empiezan los incendios. En la segunda parte ya vienen las lluvias. Entonces, ¿qué pasa con la brigada? Este avión puede cargar 4 toneladas de una gelatina que traen las semillas de los pastos naturales de cada región endémica del país. Entonces, estamos sembrando. Nosotros propusimos que en 20 años podemos sembrar 50 millones de hectáreas con los pastos endémicos de nuestro país. Desgraciadamente se ha venido el tiempo y el bosque es agua. Y si no seguimos viendo el agua, nada más no, tienes que hablar del bosque. Si no hablas del bosque, no puedes hablar del agua. O sea, es intrínsecamente importante, ¿no? Oye, Anabel, es muy importante la presidenta Sheinbaum, su trayectoria científica, estuvo participando en el IPCC, es decir, en el panel intergubernamental del cambio climático que organiza Naciones Unidas y participó directamente en los reportes del clima, ¿no? En toda esta conclusión de que es la actividad humana la que produce el cambio climático. Esto de alguna manera es un gran aliciente al sector energético, al sector ambiental para transitar hacia las energías limpias y renovables. Yo creo que tenemos que empezar a hablar de lo que sabemos que es la gobernanza y entender que lo tenemos que hacer juntos. Qué bueno que la doctora Sheinbaum, hoy presidenta de México, tenga la posibilidad de ser la líder de este movimiento. Pero ¿esto qué involucra? Involucra a las 32 entidades federativas. Tenemos que ver a la federación ya en otro contexto. O sea, estábamos acostumbrados hasta el siglo pasado a que el gobierno central tiene que organizar todo, tener todas las iniciativas. Me parece que hoy debe haber mucho más participación de todos los gobiernos de los estados, de todos los actores que en ello participan, desde las empresas multinacionales, las mexicanas, todos los sectores sociales y las organizaciones que saben perfectamente bien lo que dice Carlos, ¿no? ¿Dónde se está generando un incendio? ¿Dónde hay posibilidad de agua? ¿Dónde los propios campesinos saben precisamente cómo está la tierra, la vocación territorial de cada estado de nuestra nación? Si no convocan como gran cruzada nacional, va a ser muy difícil la conciencia, porque entonces ahí sí tendríamos la posibilidad de poner todos los recursos que tiene cada estado también, y todo su expertise, todos sus cuadros técnicos, que hay mucho talento en México, pero por supuesto si pensamos que solo desde la Ciudad de México 5 o 6 lo van a lograr, pues no, hay mucho talento en todo el país, sobre todo la academia, ¿no? El Politécnico Nacional, la UNAM, todos aquellos que son expertos. Me parece que debe ser un compromiso que sí puede liderar la presidenta Sheinbaum, más allá incluso del contexto internacional, porque eso sí depende de México. Sí. Tenemos todas las posibilidades, tenemos todos los elementos, ¿no? Y es un gran territorio que cuidar y que contribuir quizás hasta como ejemplo, ¿no? La actividad productiva, desde luego la actividad humana es la que lo genera, pero también hablar de esta nueva visión del desarrollo humano. Hay incluso ONU Habitat, fíjense qué interesante, ONU Habitat cambió su forma de presentar sus informes hacia, en vez de lo que sería el hábitat como construcción y demás, pone ahora a la persona en el centro. La Organización Mundial del Turismo incluso cambió, ahora se llama ONU Turismos, cambió toda su narrativa a decir, ahora el ser humano está en el centro. Bueno, ¿cómo ese ser humano debe ser el que cuide de su entorno y su medio ambiente, incluso de su entretenimiento y su esparcimiento, ¿no? Creo que hay muchos elementos que pueden estar aunados al bienestar que ella propone, ¿no? Carlos, me llama la atención lo que dice Anabel, es decir, el cambio climático es un tema de estados, de políticas públicas, de participación de empresarios, de sociedad civil, de ONGs, de ambientalistas, pero también es un tema de ciudadanos. Claro, eso es decir, definitivamente. Ese es el mensaje, o sea, somos los ciudadanos los que también tenemos que tener conductas responsivas y responsables. ¿Cómo estamos ahí caminando en México? Yo creo que México tiene una visión desde los antepasados, como era el tequio famoso, que los domingos la gente en el pueblo se reunía, va a haber tequio, te tocan la puerta, y ahora ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una banqueta. Hay tequio, vamos a limpiar. Hay tequio, vamos a construir la escuela, vamos a construir esto. Eso es lo que tenemos que hacer.
el tequio, la solidaridad, la ayuda mutua. Eso es lo único que podemos, y México lo puede lograr perfectamente porque lo tenemos en la sangre, la solidaridad, ayuda. No nada más para cuando tiembla y que se caen los edificios y a sacar a la gente. No, no, no. Cuidar los bosques, por ejemplo. No es lo mismo decirle al campesino, ahí te va este apoyo, ¿no? Que decirle, te pago tanto por un kilo de semilla de estos pastos para que tú, al regresar, tu bosque siga absorbiendo todo lo que se necesita, el beneficio, para que el agua no se acabe. O sea, yo nomás te voy a decir, en El Salvador invirtieron $5,000 millones porque el sistema carretero se rompió, pero ellos pudieron arreglarlo porque sembraron un pasto muy especial en las laderas de las carreteras. En México, en Chiapas, lo que pasó hace muchos años en Tixla, metieron $20,000 millones de pesos nada más para arreglar eso. O sea, es increíble, por la deforestación. Claro. Y muchos de los derrumbes en México y de las venidas de agua es por la deforestación. Y los talamontes obviamente creo que ya había una política pública que ya empiezan a evitarlo. Somos muy vulnerables ante el cambio climático en México. Absolutamente, y a pesar de tener las herramientas normativas, todos estos andamiajes institucionales, nos parece también, y yo creo que debemos tener la fuerza de la ley, porque aquellos que cometen delitos, ecocidios, sí deben ser castigados. Yo creo que hay que tomarlo muy en serio en las grandes ciudades, porque cuando hablamos de la colaboración y el tequio, algunos, incluso alumnos, me dicen, no, profesora, pero es que eso no es posible aquí. No, es cierto, sí, pero son los casos contados. La cuestión urbana, nuestra ciudad, esta megalópolis, tiene otro tratamiento, es complejo. A lo mejor aquí medidas más coercitivas de lo que no debes hacer. Y en donde son las zonas que tienen más recursos naturales, pues medidas sí colaborativas, ¿no? Yo creo que es como identificar en qué tipo de población estamos para ver qué programas son los que se pueden elaborar. Desde luego aquí sí, más punitivo, porque si tiras el agua y si tiras la basura y si provocas un incendio, desde luego debe ser mucho más castigado, ¿no? Pero los delitos ambientales. Los delitos ambientales totalmente, pero en términos de esto del tequio me parece que sí está en nuestra sangre y sí está mucho en estas zonas que todavía saben la importancia de su entorno ambiental. Claro. Bueno, el gran bosque de agua, que es la parte de la Ajusco hasta los volcanes, eso lo tenemos que proteger. Ahí está el agua de esta ciudad. Y además, la situación de la captación de agua de lluvia, que eso también nosotros en la Fundación estuvimos proponiendo, que se hizo en la zona de los Pedregales, ¿no? Que tenían 20 años rentando pipas y después con un sistema de absorción de las lluvias, pudieron tener en la época de sequía agua. Entonces se dieron cuenta que sí se puede. Bueno, pues llegamos al fin de esta mesa de debate. Quiero agradecer muchísimo a Carlos Gómez Roel y a Anabel Ortega por estar con nosotros. Y bueno, pues siempre recordar que este tema del cambio climático no conoce fronteras y que necesitamos generar consensos y acuerdos en políticas públicas para poder incidir en esta gran problemática. Vamos a un corte, regresamos. En 2021, México emitió poco más de 638 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, equivalentes al 1.28% de las emisiones globales, colocándolo como el 15º mayor emisor del mundo, esto de acuerdo con la plataforma Climate Watch. Al año siguiente, nuestro país presentó una actualización de su plan de contribuciones determinadas a nivel nacional, en la que promete reducir sus emisiones hasta un 35% para 2030 para todos los gases de efecto invernadero, frente a un objetivo anterior del 22%. Aunque se han impulsado iniciativas de reforestación y programas de captura de carbono, distintas organizaciones sugieren que se requieren políticas más ambiciosas y una implementación más eficaz para alcanzar las metas climáticas en los plazos previstos. Llegamos al fin del programa, agradeciendo, antes de despedirme de ustedes, a este Museo Nacional de Culturas del Mundo nos haya otorgado todas las facilidades para la grabación de este programa.
Nos vemos el siguiente martes en Vértice Internacional. El canal del Congreso presentó